Runasiminchikpiqa utaq mayqan simipipas rikusqanchik, mana rikusqanchiktapas imapas haykapas sutiyuqmi kan. Chaymi sutinmanta hayanchik runakunata Pedro, María, uywakunata Kuntur, Allqu, Atuq, llaqtakunata Ayacucho, Qusqu, Lima, runakunapa ñunta Piña, Micha, Cusi, utaq ima haykatapas Urqu, Wasi, Sacha, Misi. Kay ima haykakunapas sutintam gramatikapiqa ninku sustantivo nispa. Chaynallataqmi gramatikapiqa adjetivo nisqa kan. Kay adjetivum sustantivopa imaymana rikchayniyuq kasqanta willaku. Hawaykusun: wasi, hatun wasi, puka wasi, allqu, yana allqu, taksa allqu. Kunan kay videopi rimaykusunchik adjetivo nisqamanta. Yaykukamuychik kay Qichwa iskaychasqa puntuchayuq nisqa. Recordemos que gramaticalmente el sustantivo es una clase de palabra que nombra personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Así podemos decir Pedro, Misi, Guaira, Piña, Pacha. Ahora, en quechua los sustantivos se clasifican en adjetivos, preadjetivos, pronombres y numerales. En el video de hoy conoceremos sobre los adjetivos. Recordemos que los adjetivos expresan las características o peculiaridades individuales del sustantivo, tales como su calidad, sabor, cantidad, peso, tamaño, forma, color, número, etc. Así, entre los principales adjetivos tenemos los que expresan calidad: alguien, kusa, chuya, jangra, somaj, millay. Los que expresan sabor: miski, hatje, pochjo, jamya, hayaj. Los que expresan tamaño o dimensión: hatun, uchuy, raku, llañu, kichki, soitu. Los que indican cantidad o peso: achka, aslia, llasa, zampa. Los que indican forma: ruiru, pampa, tawakuchuyuj, kimsakuchuyuj, jaspa, llampu. Los que expresan color: yuraj, puka, hilyu, oje, homer. Los que expresan estados de ánimo o sentimiento: hilya, micha, piña, kusi. Los demostrativos: kai, chay, wak o chajay. Los que modifican verbos: para este caso es necesario agregar el sufijo ta para que pueda cumplir con esta función. Por ejemplo, sumajwasi. En este caso, el adjetivo está modificando un sustantivo. Ahora, en este otro ejemplo, sumajtataki. La palabra taki es un verbo, y para poder modificar un verbo es necesario agregarle al adjetivo el sufijo ta, por lo que tendremos sumajtataki. Wawqipanikuna, chaylamchay. Kay video chaytaya wawqipanikikunaman chayaykachi, chikiriykachi. Manami kay escuelakunapiqa runasiminchikpa imaymana kasqanta yachachiwanchikchu. Chayraykum kay videota ruwaykuni tumpallatapas riqsiykunanchikpaq. Huknin video kama wawqipani.